Les vamos a dar una serie de recomendaciones para este seminario sobre apoyos educativos para personas estudiantes con discapacidad auditiva. Primeramente, les vamos a pedir que mantengan su micrófono apagado, al igual que su cámara apagada para mejorar lo que es la conectividad. Pueden enviar sus consultas al chat o al final de la presentación vamos a tener un espacio para que pueda levantar la mano y quien guste pueda, digamos, hacer las consultas que considere. Les comentamos que una vez concluido el seminario les vamos a enviar una serie de documentos y una guía para estudiantes con discapacidad auditiva que fue elaborada por Angélica Fontana del proyecto Una Educación de Calidad y que esperamos que les sirva como un insumo para sus labores en la universidad. Y comentarles que esta sesión, al igual que todos los 4 seminarios que vamos a tener a lo largo de esta semana y de la próxima semana, van a ser subidos al canal de YouTube de la Vicerrectoría. ¿Ok? Entonces, sin más, le doy paso a mi compañera Angélica Fontana. Muy contenta de poder compartir no solo la experiencia, sino también muchos conocimientos que a través de los años en la formación de formadores en la carrera de educación especial y también en la parte de la experiencia del proyecto. Iniciaremos con la educación inclusiva. La educación inclusiva en la educación superior. Esto ya no es es un reto, digo yo, porque es un derecho, ¿verdad? El respaldo legal que hay para que las personas sin ningún tipo de discriminación puedan ser recibidas y atendidas y concluir no solo la educación básica, que llegaría hasta secundaria, sino una formación universitaria profesional. Entonces, al ser un derecho, a nivel internacional, la UNESCO en el año 2002, 2005 y 2015 generó toda una estructura legal y convenios internacionales. La UNESCO también, la ONU, perdón, también con la Convención de los Derechos Humanos, perdón, de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la OEA, que genera un decenio, ve qué interesante, de la persona con discapacidad, rescatando su voz. ¿Por qué recordamos esto? Porque a nivel nacional también hay un reflejo de esta legislación, la ley 7600 de la 8661, que es la acogida o el acogimiento de la convención, y esta ley 9379, que es importante que ustedes la tengan presente, porque es la ley de la autodeterminación de la persona con discapacidad. Recuerden que nosotros estamos en un ámbito universitario, donde las personas son adultas, son jóvenes adultos en formación. Entonces requieren nuestro acompañamiento desde esa visión, un acompañamiento donde le vamos a permitir a la persona tomar decisiones, arriesgar, equivocarse, aprender, ¿verdad? Entonces esta ley habla de esa autodeterminación y no en un proceso de imposición. Hay que tener mucho cuidado con esto. La PONADIS, que ya se venció el año pasado, pero sigue siendo un instrumento legal. Un aspecto que yo quiero resaltar es que en la educación superior existen barreras que limitan esta participación y puede ser cualquier obstáculo que impide esta igualdad de oportunidades, que impide la participación plena y que impide los aprendizajes. Esto es un concepto amplio, ¿verdad? Y no podemos pensar que porque hay una legislación, la que acabo de mencionar, muy sucintamente, muy rápido, ya todos los estudiantes se sienten incluidos. Eso no es cierto. Ellos muchas veces se enfrentan muchas barreras. Incluso hay ahí un artículo, puedo dar varios artículos, estudios de la UNA, donde se reflejan estas barreras universitarias, ¿verdad? Vean aquí estudios a nivel de América Latina, ¿verdad? Ocampo, Mella, todos estos son estudios aquí en Colombia, Venezuela, ¿verdad? Y en Costa Rica hay estudios específicos de tanto la UCR como de la UNA, donde se encuentran barreras. Y nosotros somos parte de esa barrera. La idea que con estos seminarios podamos ir mitigando, cerrando esa brecha del acceso a la educación inclusiva en educación superior. Beltrán, ¿podría pasar la diapositiva? Ajá. Otro tema que nos tiene importancia en educación superior es el tema de la resiliencia.
Nuestros alumnos van a entrar, sobre todo estas dos nuevas generaciones, este año vamos a recibir en la generación del 22, pero la del 20 y la del 21, incluso las de antes de la pandemia, ellas van a tener que desarrollar una gran capacidad de resiliencia. Van a tener que construir dentro de su entramado social, que es la universidad, en su relación con nosotros, en sus esquemas de intercambio, de comunicación, un proceso de resistir y aprender en este nueva realidad. Vienen con un rezago generado por la pandemia y por otras partes estructurales, y van a tener que aprender a generar procesos de supervivencia. Y la resiliencia siempre va a ser un proceso en construcción social, donde usted, docente, donde el administrativo, donde la persona que recibe es secretaria o oficinista, desde el guarda que les da un saludo, o el oficial de seguridad. Eso es un proceso de construcción. Y en este proceso de construcción de resiliencia tenemos que promoverlo en la comunidad universitaria. ¿Por qué promoverlo en la comunidad universitaria? Porque nosotros tenemos que construir un espacio de diálogo. Nuestros alumnos vienen, sobre todo los que tienen 2 años de una U virtual, que la UNA nunca fue una U virtual. Entonces, en las habilidades sociales y en habilidades muy sensibles e emocionales, ellos están vacíos, requieren fortalecerse. Necesitamos compartir con ellos, convivir y experimentar, expresar y aprender mediante una pedagogía inclusiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una situación totalmente diferente del 19. Entramos a una realidad que yo creo que no va a cambiar, sin exagerar, no soy experta en salud, dentro de unos 10 años no creo que vamos a volver nosotros a esta realidad del 19, ¿verdad? El COVID vino para quedarse. Entonces nosotros tenemos que entrar y pensar que la universidad, toda educación superior, pero la UNA, debe ser un espacio promotor de resiliencia. Y cada uno de nosotros debemos de convertirnos en un tutor, en un acompañamiento a este estudiante con discapacidad. Ya se sabe que hay barreras específicas, pero este acompañamiento le va a permitir desarrollar toda capacidad para sobrevivir. Si para un alumno con discapacidad fue difícil ingresar antes de la pandemia, ahora post pandemia va a ser más retador. Y el tutor es cualquier persona que le pueda ayudar ante las dificultades. Es un lugar donde poder estar. Es una obra de arte que me pueda inspirar. Es cualquier cosa que posibilite su superación, ¿verdad?, a esta adversidad. Y en sí mismo, la universidad siempre ha sido retadora. Es un espacio difícil de conquistar. No es tan fácil quedarse en la U. Y la U lucha, y hay índices de deserción, ¿verdad?, y de rezagos que tenemos que enfrentar con una promoción de una resiliencia activa, de un tutor de resiliencia como profesor, como conserje, como secretaria, como toda una comunidad activa en este proceso. Aquí hay estudios recientes sobre resiliencia que yo les vamos a facilitar, ¿verdad? Aquí también en América Latina son estudios específicos sobre resiliencia en educación superior y personas con discapacidad. Y en la UNA encontramos 2 estudios, el de Gabriel Peraza y el de mi persona, en una tesis doctoral sobre resiliencia, discapacidad y educación superior. Para cerrar este campo, nosotros tenemos que comenzar a ver una nueva U. Uno llega ahora a la universidad, yo tengo una gran nostalgia, porque hay que volver a mirarla con amor, con cariño, con el corazón. Si no, no vamos a poder recibir a estas nuevas generaciones y ayudarlas a ser exitosas. Si quiere, pasa a la otra diapositiva. Beltrán. Ajá. En este acompañamiento, el tutor, al ser una persona de confianza ante las dificultades y ser una persona a quien recurrir, un lugar a quien ir, debe tener cualidades. Nosotros debemos, como profesores, generar un proceso de introspección, o sea, mirar hacia adentro. Si yo estoy en la U, como docente, yo debo trabajar mi vocación y mi servicio en este proceso. Debo mejorar mi relación, una relación franca, directa,
esa capacidad de relacionarme con intuición, con humor, con creatividad y con ética. No nos queda otro camino, porque el alumno en la situación de discapacidad le cuesta mucho ya enfrentar barreras de accesibilidad, barreras estructurales que están. Y si esta relación dialógica con el profesor no se allana y no asumimos este rol, ¿verdad?, de persona de confianza ante dificultades, una persona que me da un lugar, que me reconoce, se nos va a hacer muy difícil. Entonces yo los insto a resaltar esta parte de ese tutor de resiliencia y comenzar a trabajar. En este estudio que realicé, se hizo un estudio del año 20, pero de 2000 al 2020. Pudimos con los estudiantes perfilar capacidades. Posteriormente yo les voy a ir divulgando, pero ya nosotros podemos intencionar la capacidad de toma de decisión, la capacidad de autorreflexión, la capacidad de arriesgar, pero eso solo lo logramos si los profesores y toda la comunidad asume un rol de introspección, incluso de proyección positiva, hacia qué podemos hacer, hacia qué queremos llegar. Si quiere, pasa a la otra diapositiva. Ok, en esta promoción de la resiliencia, vean ustedes, hay que tener un espacio de relación, de diálogo franco. No podemos seguir pensando que nosotros con este reconocimiento social, tener una relación de nuestro título, profesor universitario, disculpen mi término, pero hay una arrogancia y un ego universitario que muchas veces bloquea esa relación franca con los estudiantes. Hay que comenzar a trabajar en ese reconocimiento de capacidades. Los alumnos que vienen son alumnos exitosos. Pasaron 5 años, bueno, yo no sé, 6 años de escuela, 5 años de colegio, algunos vienen de técnicos con 6, y si están en la U y ganaron el examen, son exitosos. Tenemos que comenzar a escudriñar esas cualidades positivas. Tenemos que enfocarnos en virtudes y en elementos que favorecen el progreso. Nuestros alumnos van a entrar con un rezago, ¿verdad? De habilidades en escritura, de habilidades en matemática, de habilidades que quizás en ese momento no se pudieron desarrollar. Si nos enfocamos en lo negativo, vamos perdidos. Tenemos que enfocarnos en ese progreso. ¿Qué virtudes tienen? ¿Cómo podemos hacer? Tenemos que aprender a proponer metas concretas con ellos. Incluso yo soy sincera, los cursos que impartí en el año 20 y 21 nunca se reflejan a los cursos presenciales. Yo tuve que hacer una dosificación y un enfoque de temas para poder poner metas. Cómo llevar la praxis de un estudiante, ¿verdad?, de la carrera de educación especial, aspirando a todo lo que estaba escrito cuando era presencial y cuando podíamos tener posibilidades de ir a en un centro de educación especial o tener posibilidades de visitar procesos de aprendizaje diferentes. Tuvimos que enfocar el currículum, tuvimos que adaptarlo, y eso no solo me pasó a mí, nos pasó a todos los profesores universitarios. Tenemos que comenzar a buscar soluciones y alternativas. No podemos pensar que alguien me lo va a resolver o que yo tengo que referirlo para que lo resuelvan. No, el alumno es nuestro. El alumno no nos llegó por casualidad y tenemos que buscar con ellos alternativas. Tenemos que llevar a cabo estrategias adaptativas, tanto ellos como nosotros. No podemos llegar y decir, ahora estamos en presencialidad o vamos a tener una modalidad mixta o híbrida y vamos a comenzar a chorrear conocimientos. Ese enfoque tiene que superarse desde mi humilde formación, porque no podemos llegar y pensar que estos alumnos ya tienen todo elaborado. No, ni ellos ni nosotros, porque nuestra resiliencia se refleja en nuestras capacidades. Tenemos que llevar a trabajar en un ejemplo en el apoyo social entre pares y otros. Tenemos que comenzar a cerrar la brecha entre el discurso y lo que hacemos. Hay una gran contradicción del discurso en la docencia universitaria, sobre todo en el estudiantado con discapacidad. Y más aún si lo enfocamos a la legislación internacional y nacional. Nuestro quehacer diario ahí en nuestra docencia tiene que reflejar un ejemplo. Tenemos que hacer un cambio. Tenemos que pensar en ese respeto de los derechos humanos. Y nosotros somos parte de ese proceso. Aquí, devolviéndome un poquito, el apoyo entre pares y entre otros. Esto es muy interesante porque nuestros alumnos tienen estrategias creadas
entre ellos. El estudio refleja muchísimas estrategias interesantísimas. Tenemos que resignificar y transformar las situaciones de adversidad en formas saludables, de comunicación, de interacción, de construcción. Ya no podemos pensar que vamos a entrar a la U y entonces mi campo puede ser muy árido, la matemática, la química o aquellas disciplinas donde el conocimiento es muy procesual, no estoy en contra de eso, pero tenemos que comenzar a resignificar y transformar esas situaciones. Los grupos, ¿verdad? Históricamente rezagados están en inglés, están en matemática, en química, entonces tenemos que comenzar a pensar qué vamos a hacer. No tenemos otra opción si queremos seguir en este hermoso campo que es la UNA. Entonces yo les propongo esa promoción de la resiliencia en el estudiantado con estos principios, con estos valores. Si quiere, Beltrán, pasa a la siguiente. Ahora, vamos a hablar un poquitito sobre el estudiantado con discapacidad y la condición de discapacidad auditiva. Entonces aquí estos conceptos los van a encontrar en el folletito. Es discutido si se habla de persona sorda, persona con discapacidad auditiva. La convención fue clara, persona con discapacidad. De ahí podemos identificar qué es la pérdida. Es un concepto de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Una pérdida, una anomalía en la parte anatómica y en la parte fisiológica del sistema auditivo. Y por esto se generan hay diferentes causas, ¿verdad? Se ha generado por causas de enfermedades genéticas, ¿verdad? Ya adquiridas, adquiridas. Y esto genera, pone en condición a la persona donde sus habilidades auditivas se ven limitadas. De ahí el concepto anterior de que la discapacidad era una limitación. Entonces, esta pérdida, esa capacidad fisiológica del oído y todo el sistema auditivo, neurológico está incluido, va a generar que habilidades muy propias del aula, de la comunicación, incluso de la comprensión del lenguaje, se vean afectadas. Ahí puse 3, en el folleto vienen más clasificaciones. Está una audición normal, donde una persona puede escuchar bien cuando puede comunicarse en un rango de 20 decibeles, ¿verdad? La persona no tiene ninguna dificultad, percibe la palabra y se comunica. Podríamos decir que hay una hipoacusia o una baja audición cuando puede comunicarse, ¿verdad? De 40 a 70 decibeles. ¿Verdad? Ya necesita un tono de voz más alta, un sonido más fuerte para poder hacer un proceso de comunicación. En condición de severidad de 70, 90 y demás, ¿verdad? El 90 es profunda la hipoacusia, o sea, ya tiene una pérdida. El umbral auditivo se ve disminuido. Cuando decimos que una persona tiene una hipoacusia, su umbral auditivo se disminuye y por ende va a reflejarse en la articulación, en la comunicación oral, en la comprensión del idioma y la comprensión del contexto. Y se encuentra un grupo que es de sordera, cuando hay una pérdida total de esa audición, ¿verdad? Puede ser una sordera en bilateral, que puede ser en un oído, unilateral y bilateral, en los 2 oídos o en uno. Y entonces, este es otro grupo de discapacidad auditiva, ¿verdad? Entonces encontramos 3 grupos y espero que puedan leer el folletito, digamos, una mayor explicación. Hay otros niveles también. Ok, si quiere pasamos a la otra diapositiva. Ok, ¿qué apoyos podemos generar en la educación superior? Estos son los apoyos generales, los que podríamos decir, los que están ahí y no hay forma de decir que no. Yo, profe universitario, voy a tener que definir los apoyos según la realidad del contexto, ya sea presencialidad remota, mixta, híbrida y presencial, ¿verdad? Esas son las modalidades que tenemos ahí. Y tenemos que hacerlas en diálogo con el estudiante y si el estudiante tiene la capacidad de comunicarse en forma oral, pues bien, y si no, tenemos que buscar un intérprete. Los ajustes y los apoyos son contextuales, no pueden ser instrucciones lejanas de una realidad que no está ahí presente. Entonces, si yo doy un curso,
y mi alumno tiene y se presenta y me indica que él tiene una discapacidad auditiva, tiene una sordera o tiene una baja audición, yo debo dialogar con él y buscar el medio para construir los apoyos. ¿Cómo construimos esos apoyos? Bueno, yo voy a tomar en cuenta lo que las referencias psicopedagógicas de la universidad, médicas y otras, porque ese marco de referencia es un marco respetable y podemos escuchar sus apreciaciones. Nos indican recomendaciones muchas veces generales a los procesos. Pero yo tengo que establecer con el estudiante el apoyo específico según su realidad. Recuerden, ellos son adultos, son jóvenes adultos, pero han sobrevivido a 11 años de formación. Y ellos ya pueden decir, yo necesito sentarme adelante para poder ver la comunicación, porque en este proceso ya vamos a hablar de apoyos específicos. La comunicación cara a cara es muy importante, ver los gestos, ver la expresión y, por cierto, una articulación más pausada. Como venía hablando, para ellos es muy, el que está en la parte oral, muy difícil. Hay que hablar más despacio. Ok. En este proceso de construcción conjunta y de toma de decisiones, yo debo definir también la atención individual, ¿verdad? Que es una responsabilidad ética, profesional. Yo no puedo dejar a mi alumno a merced del intérprete, ni a merced de un tutor de éxito académico. Es responsabilidad ética y profesional crear una estrategia de trabajo con el estudiante. Si tengo apoyo de un tutor y si tengo apoyo de un intérprete, pues articular el trabajo, pero no verlo como una persona que usurpa mi espacio, ¿verdad? No, aquí no competimos. Estamos en una relación horizontal, estamos en un diálogo franco, estamos en una promoción de la resiliencia y todos aprendemos. En este enfoque de profesor aprendiente y con humildad, podemos crear una estrategia de trabajo con el estudiante, que sea también responsabilidad de él. Antonia, ahora que nos acompaña, nos puede contar una estrategia de trabajo que hicimos muy bonita en inglés para poder sacar, ¿verdad?, 2 estudiantes en condición de sordera, y hicimos una estrategia hermosísima para que estos estudiantes pudieran avanzar en sus carreras. En este diálogo franco con el estudiante y con los apoyos que requerimos, podemos usar todo el material accesible que yo queramos, ¿verdad? Versión digital, ellos lo usan muy bien. Ahora tienen muchas destrezas tecnológicas. Algunos también usan material empleado. Recuerdo que trabajábamos los cursos de historia con Angelet, que estaba una estudiante de arte, y era mucha lectura, entonces ampliamos el texto, no porque necesariamente tuvieran discapacidad visual, sino para resaltar vocabulario. Y trabajar la definición de conceptos. Esta es otra estrategia. La persona en condición de sordera, hay que trabajarle los significados de las palabras. Este es el mayor reto. Por eso mi hipótesis de que ingresan poco a la universidad es porque hay una brecha entre los significados y el lenguaje que usamos en la universidad, sumamente complejo. Luego vamos a hablar de esto. En la metodología del curso, usemos una metodología inclusiva y participativa. Empleemos la observación. ¿Qué observo yo en mi estudiante? ¿A qué presta atención? Emplear diferentes actividades según su forma de aprender. Mire, si ustedes tienen un estudiante con una discapacidad visual y tiene una baja visión, pues va a tener que usted ampliar los materiales y aprende oyendo, haciendo. O si lo tiene en condición de ceguera, aprende haciendo y oyendo. Y debemos generar actividades para que aprenda, para que participe. Ahora, si está un estudiante, como en este seminario, con una discapacidad auditiva, con una sordera o con una baja audición, pues tenemos que pensar usando el sentido común. Si no oye, pues aprende viendo y aprende haciendo. Estas son las 2 reglas básicas de este enfoque de estilos de aprendizaje. Entonces podemos revisar y pensar, mis actividades le están permitiendo participar a mi estudiante. ¿Cómo hago que participe? ¿Cómo logro? Y yo siempre lo hago en diálogo con mi alumno. Yo le pregunto, yo tengo que hacer esa actividad. Yo tengo que hacer una gira, mencionando giras ahora que no hemos hecho.
y tengo que ir a tal lugar. ¿Cuáles serían las condiciones de accesibilidad que usted requiere? A esta. No hay que inventar lo que ya está inventado. El alumno tiene muchísima capacidad de referir, de comunicar, de expresar. Entonces, esa metodología inclusiva y participativa, con diferentes actividades, según las formas de aprender, con un diseño universal, les aseguro que transita mejor tanto él o ella y nosotros en la docencia, ¿verdad? De los cursos. La evaluación del curso tiene que ser flexible y contextualizada. Yo he observado muchísimo que se valora temas que no se han abordado. Y esa es mi crítica específica a muchos cursos, evaluaciones colegiadas, las cuales yo no comparto. Violenta el primer principio. Y bueno, quizás cuando presento, he dicho, yo no comparto las evaluaciones donde van 90 estudiantes de 4, 5, 6 profesores. La evaluación es totalmente descontextualizada porque no se valora la forma en que se enseñó. Y ese es un principio de evaluación. Se valora cómo se enseña. Y mentira que todos los profesores de esos 4 o 5 grupos enseñaron igual o aprendieron igual con los estudiantes, el enfoque aprendiente en que estamos. Entonces, los temas tienen que ser abordados en el curso. Muchos de estos exámenes colegiados tienen temas que no se han podido abordar. Pensemos en evaluaciones de crear posibilidades creadoras, o sea, posibilidades de expresión creadora. No necesariamente tenemos que expresar el conocimiento científico o el conocimiento específico de una disciplina solo en forma escrita. Retémonos a pensar formas diferentes, flexibles de valorar. Y el aspecto más interesante que me ha enseñado el trabajar tantos años con personas con discapacidad. Yo tengo 18 en el Ministerio de Educación y 20 y 25 en la UNA con adultos. Es que siempre son retadores. Lo que usted tiene establecido o creado en un momento determinado para uno, mira, yo le di a un estudiante con discapacidad auditiva y me acuerdo que por cierto se llama Carlos Gutiérrez y se egresó de abogado en la UCR. Sacó un diplomado en el CIDE y sacó otras carreras, pero era diferente al otro estudiante que llegó. No era el mismo Carlos, era otro. Y las estrategias tuvimos que reformarlas y tuvimos que reconstruirlas. No hay recetas, recuérdenlo. No existe un proceso igual, aunque sea el mismo curso, con otra persona que tenga, sí, yo ya tengo conocimiento, yo ya le di, no, siempre va a ser retador y diferente. Si quiere, cambia la otra diapositiva. Entre los apoyos específicos se requiere el trabajar con un intérprete en la parte oral o de señas en lesco. Usted tiene que crear una buena comunicación con el intérprete sin que esto sea una intromisión en el curso, pero generar un proceso de trabajo con él. ¿Dónde se van a colocar? Si está detrás o está de frente, ¿dónde va a estar el estudiante? Es un diálogo, no es una imposición. Y hay que comenzar a trabajar esta comunicación directa, cara a cara, hablar más despacio. Nos cuesta mucho en la U porque queremos comunicar todo muy rápido. Entonces, la persona en condición de baja audición o sordera, incluso la de comunicación intérprete oral, el intérprete oral es el que articula, esa persona escucha y articula de una mejor manera y el estudiante lo sigue, ¿verdad? Generalmente vemos el intérprete de señas lesco. Bueno, en esta comunicación directa, franca con el alumno, hay que tener una expresión. Ellos son muy expresivos. Usted hace algún gesto porque el lenguaje de señas es un lenguaje gestual y natural. Cuando usted dice, estoy triste, usted tiene que expresarlo. Entonces hay que aprender. Mira que el lenguaje gestual lo hemos dejado por ir más rápido y esto hay que trabajarlo. Hay que explicar las instrucciones en forma muy concreta y con ejemplos, me decía Antonia ahora, en las sesiones que teníamos de trabajo conjunto. Damos explicaciones tan amplias, tan confusas muchas veces que uno dice, y yo gozo con los estudiantes, ¿qué dijo que había que hacer? Nuestras instrucciones tienen que ser muy concretas, directas, ojalá 1, 2 y si acaso 3 y si no de una en una. Yo les recomiendo trabajen una instrucción a la vez, con un ejemplo.
Recuerden que hay una brecha en la comprensión del lenguaje, sobre todo en la persona con sordera. Les voy a contar por qué. Al nacer en condición de sordera, no tienen la oportunidad de generar un lenguaje interior. Ustedes pueden darse cuenta que un niño de un año y resto, él todo lo entiende, pero no habla. Es una frase muy común en la cultura de la crianza, ¿verdad? Es que todo lo entiende, pero no habla. Y la mamá dice, ve, ya saqué las llaves y ya sabe que va a pasear. O ya saqué tal cosa, ya sabe que va a comer. Pues estos niños que tienen una condición de sordera, les cuesta comprender porque no escuchan. Ese lenguaje interior no se desarrolla de igual forma que en los otros niños. Entonces, el español y el significado contextual de las palabras se convierte casi en una traducción. Por eso usan o se emplean el diccionario de sinónimos para que él pueda decir recreación es nadar, andar bicicleta, hacer meditación, pero en su experiencia de vida, recreación solo fue la competencia de fútbol, los deportes de fútbol. Y cuando él tiene un contexto más amplio, tiene que incluir bueno, los ejercicios de yoga, las caminatas, las cabalgatas. Entonces él tiene que ampliar los significados. Y cuando llegan a la universidad, esto se hace complejo, muy complejo. Cuando hablaba del ejemplo de estudiante de artes, ¿por qué estudiábamos historia del arte con ella? Y le tratábamos de generar un vocabulario, porque los significados de las palabras estaban contextualizados a la historia. Entonces, explicar, por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo, el arte en la Edad Media era oculto, era esto, se escondía el cuerpo. Y vino el Renacimiento, era explícito y el cuerpo, entonces había que explicar, entonces todos esos contextos que quizás con solo decirlo para nosotros es común, para ella era toda una explicación. Y hacíamos vocabulario, y hacíamos explicaciones en lesco, por qué aquí el cuerpo era escondido, y por qué aquí el cuerpo era explícito, y por qué Leonardo da Vinci tal cosa. Eso no era tan sencillo, y era un artista. Entonces, para explicar este ejemplo y traten de inferirlo a otras disciplinas. Debemos de preocuparnos por facilitar las condiciones, ¿verdad?, de uso de las ayudas técnicas y productos de apoyo. En este caso pueden usar audífonos, implantes cocleares u otros, ¿verdad?, productos, es un ejemplo. Preguntarle, ¿qué producto de apoyo utiliza? Un audífono o aquí una ayuda técnica es el intérprete, ¿verdad? Una ayuda técnica es algo específicamente para ellos. Un producto de apoyo es un audífono, algo sumamente elaborado, ya tiene un diseño tecnológico para generar un resultado específico. Y el implante coclear es sobresaliente, ¿verdad? Las que tienen posibilidades se implantan en la parte trasera de nuestra oreja. Ustedes pueden tocar, ¿verdad? Su parte trasera. Es la parte más dura de nuestro cráneo y es la parte donde se conecta a nivel el oído con la parte neurológica y facilita la conducción de las ondas y adquieren mayores habilidades de comunicación, ¿verdad? Y algunos nunca habían podido hablar o articular muy bien, entonces disfrutan de una comunicación mayor. También hay un fracaso en estos implantes. Solo se hacen cuando hay una sordera congénita, o sea, que nació con sordera y el daño es a nivel neurológico. Pero siempre conversen sobre cuáles son las ayudas técnicas. Incluso pueden facilitar que ellos expliquen a sus compañeros una sesión de promoción, qué ayudas técnicas requieren. Incluso aquí, imaginando un poquito el más bonito, ¿verdad? Más inclusivo, que nos puedan enseñar señas y comunicarnos con señas, aprender. Así como aprendemos matemáticas, ciencia, lenguajes computacionales, francés y todos los idiomas que quieran, ¿por qué no aprender lesco? Sería muy bonito que los compañeros también se comunicaran con lesco. Promover el apoyo entre pares. Esto establece vínculos y un aprendizaje del lesco. A esto iba, porque si promovemos el apoyo, todos aprendemos. Qué interesante sería que los profes en esta universidad se pusieran como meta que cada vez que tiene un alumno en una situación de discapacidad aprendamos algo. Lesco, no sé, alguna
algo significativo de comunicación y creo que damos el ejemplo porque hay que mejorar este ejemplo, ¿verdad? Establecer vínculos y aprendizajes cada vez mejores y más adecuados. Yo quería aportar que el material de consulta se elaboró como una guía de apoyo al personal académico de la UNA, para el personal académico de la UNA en el 18, ¿verdad? Todavía en el 18, si usted se compara ahora, podemos encontrar algunas desfases de conceptos y elementos, pero esta guía tiene dos elementos importantes. Tiene formas de apoyo y capacidades que tenemos que ayudarle a nuestros alumnos. Capacidades para nuestros alumnos. Esta fue la primera vez en que mi compañera Roxana y yo perfilamos capacidades, ¿verdad? Si él llega a la U, ¿qué capacidad tiene que tener? ¿Verdad? Y nosotros, hay un apartado de la mediación docente. ¿Qué capacidades tenemos que tener nosotros? Esta fue un buen esfuerzo de proyecto y muy inspirador. Si quiere, pasa a la otra diapositiva. Ok, aquí están las dos, la guía. Se les va a facilitar. Recuerde que está contextualizada al 18. También tenemos la carrera un glosario de términos relacionados con discapacidad. La creamos en el 20. Pronto va a salir ya como un documento para que todos lo puedan acceder. Tiene una introducción de los enfoques. Recuerden que los conceptos reflejan los términos hacia la persona con discapacidad, refleja el contexto histórico. Entonces, voy a poner un ejemplo. Antes se les decía mongolitos y tontos, porque reflejaba la construcción social hacia la discapacidad, como una persona incapaz, minusválida. Ahora hablamos de persona, sujeto de derechos en condición de discapacidad y refleja el modelo social inclusivo. Por eso, en este glosario hay una introducción sobre los conceptos para que podamos comprender de dónde sale la historia. Recuerdo una estudiante de educación especial que me decía, ay, vea, yo discuto con mi abuelita. Mi abuelita solo, pobrecito, es la persona con discapacidad. Entonces yo le dije a mi alumna, no discuta con su abuelita. Su abuelita se crió en ese contexto, él tiene 80, ella va a visualizarlo siempre así. Eso es, hay que comenzar a ayudarle a establecer otras formas de relación, pero no pelear con ella. Ay, es que no se dice así. Ese es otro elemento importante. Yo he tenido estudiantes que se autorrefieren desde una forma que ellos quieren. Por ejemplo, yo como profesor siempre debo decir persona en condición de discapacidad. Si su alumno se refiere, yo soy una persona sorda, pues es una persona sorda y así le vamos a hablar. Bueno, mi estudiante presenta una sordera, porque esa es la forma respetuosa. Pero hay estudiantes, ¿verdad?, que se autorrefieren como no videntes o no oyentes, que son términos más de otros enfoques. Pero si él se refiere a sí mismo, un oyente, pues yo lo respeto. Y recuerdo que Gerald Morales de la carrera de orientación, que está ahora en su tesis, ¿verdad?, licenciatura, dice, no, yo soy del grupo no oyente, pero no vidente. Él es no vidente. Entonces le preguntaron por qué. Dije, porque así aprendí y yo me siento orgulloso de eso. Bueno, hay que ser respetuoso del término. Nosotros como profesores nos vamos a referir a ellos como personas sujetos de derechos con discapacidad. Y la explicación que viene ahí, léanla con cuidado cuando se les facilite. Aquí hay un artículo sobre mi tesis doctoral y es una primera digamos, artículo científico donde habla de cómo ellos crecieron a través de esa adversidad en la UNA. Y quizá los acerque a entender el por qué yo en condición de ceguera o en condición de sordera, ¿cómo habría hecho para verme profesional? ¿Cómo podría haber logrado yo ser, no sé, en la disciplina que ustedes tienen? Y yo los invito a cerrar los ojos o a taparse los oídos y decir, wow, ¿cómo cursaría yo una carrera universitaria? Mis alumnos siempre, los alumnos de la UNA y cualquier alumno que ingrese a la U, a cualquier universidad, son exitosos, son retadores, son luchadores, porque no hay forma. Es dificilísimo, ¿verdad? Cuando usted se pone a pensar todo lo que hay que aprender, todo el tiempo que hay que disponer para poder llegar y salir adelante. Entonces, los invito en esta reflexión a brindarles un apoyo y con vicerrectoría aprovechar estos espacios. Todas las preguntas las dejamos en el chat y la siguiente diapositiva.
Ajá, vamos a escuchar la experiencia de vida de la estudiante Antonia Rodríguez. Ella es bachiller en promoción de la salud de Heredia. Yo me siento muy orgullosa de Antonia, de todo lo que ha logrado y nos puede contar su experiencia para que podamos tomar conciencia, ¿verdad? Sensibilizarnos en este proceso de apoyo e inclusión de estudiantes en condición de una hipoacusia o sordera. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a la profesora Angélica por la invitación. Bueno, mi nombre es Antonia. Bueno, Antonia Rodríguez Sanó. Soy bachiller en promoción de la salud física en la Universidad Nacional. Por el momento estoy dando la licenciatura en Ciencias del Deporte, énfasis en la salud, en la sede de Benjamín Núñez. Bueno, de mi experiencia, bueno, yo entré fue en el año 2015 en la UNA. Desde que entré me recomendaron, bueno, fue en orientación y psicología, que ellos me explicaron de cómo quiero yo el proceso de aprendizaje, ¿verdad? El apoyo, los ajustes de apoyo. Por ejemplo, si requería intérprete o si requería técnica de estudio, porque era el primer año. Y en eso sí, desde que yo entré, tuve el apoyo de intérprete. Y bueno, en lo que es la carrera, en lo que yo estudio, que es el movimiento humano, sí he tenido como barreras en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Porque los docentes no tenían el conocimiento sobre el tema de apoyos educativos, ¿verdad? Y en este caso yo tenía que consultar con Angélica Fontana, por ejemplo, hacer los ajustes, ¿verdad? Lo que es como, por ejemplo, más tiempo en el examen, explicar de acuerdo a la pregunta. Por ejemplo, yo cuando leo una pregunta a veces me cuesta entender el contenido. Ya, entonces a mí el docente me tiene que explicar y tener una idea de lo que me está preguntando. ¿Ves? Porque digamos, yo sé la pregunta, pero no estoy segura cómo responder, porque no sé qué es lo que me están preguntando, ¿verdad? Y a mí me gusta cuando te hagan preguntas como específicas, ¿verdad? De, por ejemplo, un ejemplo como, ¿qué es una célula? Nada más. Ve, yo sé que se me está preguntando el significado de la célula, pero si me hace una pregunta muy larga, por ejemplo, ¿qué es una célula? Y menciona sus partes y explica el proceso. Ve, ahí como confunde a la persona con discapacidad auditiva. Eso depende de la persona. Bueno, de acuerdo al proceso, yo en esa parte le agradezco mucho a Angélica porque ella fue la que me ayudó mucho. Ella fue como la que me acompañó en el proceso, ¿verdad? Porque también había que tener reuniones con todos los docentes de cada curso y explicar, ¿verdad? Los apoyos educativos. Por ejemplo, también la parte del lenguaje inclusivo, que muchas veces a mí, bueno, por ejemplo, a mí no me gusta que me digan sordo-muda, porque no soy muda. Ya, entonces ya me quería como, yo soy una persona con discapacidad auditiva o una persona con acústica, ¿verdad? O una persona sorda, que son términos correctos. Y en esa parte sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque puede ser ofensiva para la persona. Pero todo es un aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, ahora en el momento que estoy en la licenciatura, por ejemplo, en la pandemia, que fue el año pasado, me costó mucho porque era en forma virtual y tenía que la intérprete al profesor y la presentación. Y entonces no podía captar toda la información. Entonces, por ejemplo, el curso de estadística no puedo hacerlo en forma virtual
porque yo necesito ver, necesito que me corrigen, ¿verdad? Como dice, en forma presencial, y en forma virtual yo no lo puedo hacer porque me confundo, o por ejemplo, el interpretar números es muy complicado, el ECO, ya, porque usted tiene que decir números y así no se puede. Y bueno, en los cursos, algunos docentes de la carrera hicieron mucho, bueno, ajustar en los procesos de mi aprendizaje, que lo que hacían era poner como presentaciones en forma virtual. Entonces yo podía ver de lo que me está explicando, se sentaban a la par mía y dibujaban. Entonces yo veía y podía comprender mejor la materia. Pero si hay una presentación como es muy teórica, mucho escrito, no, yo no puedo entender lo que, ¿verdad? La materia. Yo soy más visual y me gusta más como imágenes o ideas principales, explicar como muy específica. Y también, bueno, quería mencionar que también es importante que el intérprete es un apoyo también, un apoyo educativo. Y el intérprete no es que va a decir la respuesta, no, es una persona que apoya, que transmite información clara, porque muchas veces nosotros no podemos transmitir toda la información en forma oral, porque es muy cansado, o a veces el docente da la espalda y ahí uno pierde la información. Para eso está el intérprete, ¿verdad? Bueno, esto sería mi experiencia. Si alguien tiene alguna consulta. Me imagino que la... Antonia, yo quería que compartieras un poquito. Recuerde que hicimos un apoyo sostenido para, teníamos 2 estudiantes de condición de sordera que tenían, estaban rezagados en el curso de inglés, o sea, no llevaban el curso instrumental de inglés en ese momento. Y entonces con las profesoras de inglés no podían graduarse bachiller si no terminaban este curso. Y Antonia y las profesoras, porque Antonia es una persona muy habilidosa, nos ayudó. Ustedes pueden contar cómo fue, cómo logramos 8 personas, nos juntamos y Antonia fue la mediadora entre el inglés, el ESCO y español para poder hacer este curso. Cuéntenos un poquito, porque fue un apoyo extraordinario. Está bien. Bueno, de la parte de inglés, es que en ese tiempo yo era, bueno, era parte de la Federación de Estudiantes en la Universidad Nacional, en la CIMAC. Y bueno, tenía 2 compañeros, bueno, 2 estudiantes con discapacidad auditiva que trataban de matricular inglés, que es como requisito para poder graduarse. Y bueno, yo ya tenía los 3 niveles de inglés integrados, pero me preocupé por los 2 estudiantes porque había una estudiante que tenía sordera profunda y con ella solo se podría comunicar por medio de la letra, porque lee los labios, ella es muy poco de entender, ¿verdad? Y había otro estudiante que es hipoacústica, como yo, pero sí tenía como, ¿verdad? Como, creo que era como déficit atencional y no tenía mucho leco y podía leer los labios, pero se perdía mucho la información. Entonces, lo que hicimos como una carta, ¿verdad? Explicando con el apoyo de Angélica, ¿verdad? Los ajustes, el apoyo que se requiere, como explicó la profe, ¿verdad? Articular bien, ajustar el aprendizaje de ellos, sobre el intérprete. Y esta carta lo llevé a la escuela de literatura, ¿verdad? Y bueno, hablé con creo que era la coordinadora, ¿era? Y ella como que fue muy comprensible, ¿verdad? En el tema, y ella pidió una reunión con nosotros, bueno, con Angélica, conmigo, con los docentes también, y ella explicó cómo funciona, cómo se debe comunicar con la persona sorda, y
Bueno, se matricularon en inglés, ¿verdad? Y fue un proceso interesante porque no solo en eso de llevar el curso, sino que yo también tenía que dar como tutoría. Entonces, era interesante porque, digamos, la estudiante que era sorda profunda, ella me decía, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Yo le hacía enseña en, bueno, por ejemplo, cuñada, ¿ok? En español también que es cuñada, ¿verdad? Yo le digo enseña en esto, cuñada, entonces ella me dice, ¿pero qué es cuñada? ¿Ves? Entonces ya aprende el vocabulario en inglés, sister y now, ¿verdad? Que es cuñada, y después el español, que es cuñada, el lesco, y ella no sabe qué significa. Entonces, en este caso, tenía que buscar una imagen de familia, ¿verdad? Y explicar, ya, este es su hermano y la esposa de él se llama tal, esta es la esposa de su hermano, es la cuñada de tal persona, ¿ves? Entonces, ahí, por ejemplo, ella tiene un nivel de español bajo, entonces ahí tenía que, ¿verdad? Tomar más tiempo para poder explicar y entender, pero también ella tuvo mucho el apoyo de la docente también, porque ella hacía mucho, digamos, mandaba muchas prácticas, pero en eso también agregaba dibujos con colores y mucha práctica, y más bien ella aprendió mucho, los dos pasaron el curso por dicha, y no, y también la escuela que nos dio el apoyo, pero como dices, es informar, enseñar, instruir, ¿verdad? Y no sería eso entonces. Ajá, y arriesgar. Ahí yo quiero resaltar para finalizar esta experiencia, es que los profesores de Antonia, que estaba en tercer nivel, de los dos jóvenes, de los dos muchachitos que estaban comenzando, ¿verdad? Las dos estudiantes, la coordinadora, mi persona, todos nos sentamos a pensar cómo íbamos a hacer un trabajo conjunto. Nos dispusimos, debemos de escribirlo, no lo tenemos escrito, voy a volver a buscar porque hay tanto que hacer, pero creamos una estrategia propia. Y Antonia en el medio, Antonia fue la que nos ayudó a poder transcribir ese inglés a un lesco y a un español. Y entonces, maravilloso. Pero aquí lo que más se resalta es la disposición, la creatividad, la posibilidad de crear. Si ustedes como profesores cierran la posibilidad de crear, no hay espacio, ¿verdad? No, aquí hay que inventar. Y eso lo bello de trabajar con esta población. Siempre será retadora y siempre será pensante, ¿qué hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? Y entonces nos tiene muy ocupados. Y creo que ustedes como profesores pueden dar su mejor versión, la cara más, o sea, les recuerdo que tiene Antonia y yo de estas profesoras, es maravilloso. Cómo se dispusieron, 3 de que no tenía nadie les dio nada, ni yo creo que solo Antonia, Mauricio y yo y Ángel le dimos las gracias a disponerse a trabajar juntas. Entonces, muchas gracias, Antonia. Con gusto. Y vean lo bonito que están poniendo en el chat, no sé si lo están viendo, pero bueno, Ingrid nos dice, Antonia, la felicito, muchas gracias por compartir su experiencia, un ejemplo a seguir. Bueno, Angélica nos pone mi respeto y estima a Antonia por su esfuerzo y dedicación en su formación profesional. Y Daniela nos dice, Antonia, qué gran trabajo ha realizado. Además, admiro mucho su apoyo a esta otra compañera. Un ejemplo. Vean que yo creo que es importante destacar, como decía Angélica, que hay muchas experiencias exitosas en la universidad y que yo creo que lo importante, y lo decíamos el martes pasado, tiene que ver con la empatía, ¿verdad? En ponernos en lugar de la otra persona, el poder fomentar esa capacidad resiliente que todas las personas tenemos para enfrentar todas las barreras y adversidades y obstáculos que se nos van presentando. Entonces, creo que es importante y esa es la idea de estos seminarios, ¿verdad? No quedarnos con la parte nada más técnica, teórica, sino también poder vivir, poder conocer de primera mano la vivencia, la experiencia de una estudiante como lo es Antonia, como lo es Ivania, que nos acompañó el martes pasado, porque ahí es donde encontramos, ¿verdad? Muchas claves fundamentales, contextualizadas a lo que necesitan nuestros estudiantes. Entonces, creo que eso es muy importante. ¿Alguna consulta
o algo, lo pueden hacer llegar a la vicerrectoría y nosotros con mucho gusto podemos utilizar nuestras manos, darle alguna respuesta, aparte de los materiales y todo lo que se le puede facilitar, digamos, alguna situación particular ¿verdad? Y Antonia también, aquí ya, Antonia también da clases de lesco. Podríamos incluso motivar participaciones en las sesiones de clase para este proceso de promoción del ESCO, ¿verdad? Como medio de comunicación entre los estudiantes y pensar en nuevas posibilidades. Aquí es un abanico de posibilidades. Entonces ahí se les dejo esta sugerencia. Así es. En el chat no he visto consultas. Si alguien tiene consultas, como hicimos el martes pasado, puede levantar la mano, le damos la palabra y abre micrófono. ¿Ok? Ahí Liliana nos dice, excelente, de admirar todo el trabajo conjunto por un objetivo común. Yo creo que esa es la idea, ¿verdad? En la universidad estamos para apoyarnos y para establecer sinergias, ¿verdad? Y apoyarse, y apoyar porque al final el objetivo final es apoyar a nuestros estudiantes para que personas como Antonia pues puedan graduarse, ¿verdad? Independientemente de la diversidad que tengamos en nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Aproveche ahora antes de que finalicemos el seminario. Ok, Ingrid, adelante. Tiene la oportunidad de contarnos qué consulta tiene. Sí, buenos días. Pues yo los felicito por organizar este evento. Antonia, un ejemplo a seguir. Angélica, ese trabajo tan laborioso y pues definitivamente es un trabajo conjunto de la UNA. Una pregunta, pues para los profesores que no estamos bueno, directamente del área de docencia, digamos que no somos de la formación de docencia, ¿existe algún programa, pregunto, porque no sé, o a futuro donde nosotros de manera voluntaria pues podamos ir a aprender lesco pues porque no sabemos con la población que nos vamos a enfrentar día a día y pienso que al menos un saludo, cómo le ha ido o algo tan básico es muy significativo pues para las personas que vamos a atender. Gracias. No existe. Antonia, más bien te pregunto, nosotros damos, sí, lo del ESCO, te puede generar procesos, ¿verdad? Antonia ya está por certificarse porque desde que pasó la ley 7600, el aprendizaje del ESCO está en manos de ANASCOR, que es la Asociación de Sordos, y hay una asociación de intérpretes, entonces hay toda una formalidad. El CENARE, que estaba dando cursos, no sé si los tiene habilitados en LESCO. La federación trajo varios cursos en la época que estuvo Antonio, ¿verdad? De cursos para profesores, estudiantes, pero de igual manera se puede, no sé, así la Vicerrectoría de Vida de Docencia podría formar o considerar la posibilidad de dar cursos de LESCO básicos. Me parece que por lo menos saludarlos, esa idea de tener una comunicación y aprender, ¿verdad? Antonio, cuando termine y se certifique, puede dar los cursos y yo no sé, dejarle la inquietud a la Vicerrectoría de Docencia porque sí se pueden contratar y hacer procesos de formación en LESCO. Bueno, informar. Bueno, ya ahora están haciendo cambios porque, bueno, por ejemplo, existen instituciones donde se puede certificar el LESCO, ¿verdad? Pero muchas personas lo hacen como para tener el certificado, ¿verdad? Y, y a la hora de hacer la evaluación, como cualquier idioma, no pasan. Solo dicen que tienen que volver a empezar desde primero, ¿verdad? Digamos, yo recomiendo que lo más importante es aprender, ¿verdad? Porque quiere practicar y también, por ejemplo, hace poco, creo que fue el año pasado, hicieron un curso para ser intérprete en la Universidad de Costa Rica, pero había que hacer 3 pruebas y de esas personas tenían 6 niveles de LESCO, pero solo 2 entraron. Y había uno que no, lo único que fue por medio de práctica, de desenvolverse con personas sordas,
no llevo a todos los niveles del ESCO y es la persona que entró como intérprete y otros que tenían los 6 niveles no lo lograron. Pues como digo yo, es que se requiere mucha práctica, eso es lo más importante. Ujú. Pero Sí, sí yo se puede creo, completar, perdón. yo creo ahí, como decía Angélica, bueno, primero, es una asignatura pendiente que tenemos, ¿ok? Desde el año pasado hemos venido, Angélica y yo, en esa inquietud, ¿verdad? Yo lo he estado comentando, lo que pasa es que hay que coordinarlo. Como decía Antonia, yo creo que hay que darle la importancia que tiene y les voy a decir algo, esto se está grabando, pero es importante que quede grabado, ¿verdad? Es importante darle la importancia, como se le da la importancia al inglés en la universidad, en la formación de un académico y académica. Es decir, el ESCO tiene que tener, como decía ahora Antonio, no puede ser que yo lleve un curso del ESCO y a la hora de hacer una certificación, como si fuera una certificación de un idioma como el inglés, yo tengo que tener un nivel y yo tengo que superar eso, ¿verdad? Porque estamos hablando que es igual de importante, ¿verdad? Es un idioma, es una lengua para comunicarse. Entonces yo creo que tenemos que trabajarlo, tenemos que valorar eso y yo creo que si Antonia se certifica, pues ahí contamos con ella porque creo que es una necesidad. Estoy convencidísimo que si logramos generar una propuesta de formación en LESCO, la universidad, para personal académico y administrativo, ¿verdad? Trabajando incluso con el programa de recursos humanos para personal administrativo, ¿verdad? Podríamos generar una propuesta, pero seria, una propuesta sostenible en el tiempo, ¿verdad? Para cubrir esa necesidad, ¿verdad? Inclusive presentarlo vía CONSACA, ¿verdad? Para que haya un compromiso a nivel institucional. Entonces, de parte de la vicerrectoría, eso es una asignatura pendiente y yo creo que hay que trabajar en ello y de ahí estos seminarios creo que son una prueba de compromiso que queremos ir adquiriendo como universidad. ¿Ok? Juan Carlos tiene la mano levantada, no sé si Angélica va a decir algo antes. No, no, bueno, Juanca, sí, Gutiérrez. Ajá, no, está bien. Ok, entonces escuchamos a Juanca. Adelante, Juanca. Hola, hola, buenos días, compañeros. Mucho gusto estar con ustedes hoy en la mañana. Muy atinente, importante la información que se ha dicho. Ya Beltrán dijo, Dave, más o menos dijo lo que yo iba a decir, ¿verdad? Porque me parece que es importantísimo que que estos seminarios no sean una invitación, sino que estos seminarios deberían ser de formación obligatoria para todos los docentes, por lo que implican, ¿verdad? Como tal. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo la información acerca de la complejidad de las personas con discapacidad auditiva para comprender conceptos. O sea, es algo que yo nunca me imaginé. O sea, entonces me parece muy atinente lo que dijo Beltrán, ¿verdad? Esa idea que tienen ustedes de preparar a las personas. Vieras que yo siempre he pensado que qué bonito sería en mis clases de inglés, bueno, para los que no me conocen, soy de la Escuela de Literatura, poder comunicarme con los estudiantes usando Lesco, tal vez no perfecto, pero por lo menos para aprender a dar conceptos para que ellos se sientan primero apoyados, ¿verdad? Yo creo que sería una gran diferencia poder comunicarse, aunque sea a nivel básico, con los estudiantes, porque esto les da a ellos también seguridad. Entonces, simplemente, bueno, y es una manera también de contribuir al desarrollo de las personas, ¿verdad? Con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad que tenga, ¿verdad? Ya sea auditiva, lo que vimos en el seminario anterior, ¿verdad? Con discapacidad visual. Igual, es una manera de prepararnos de manera consciente, de la manera correcta, de la manera que necesita el país para poder apoyar a las personas con discapacidad, porque es eso, ¿verdad? Lo que siempre hablamos, no es que la persona es tonta, como dicen muchas veces y dicen cosas muy feas,
sino que es una persona, las personas con discapacidad son personas simplemente con una condición diferente. Eso es todo, ¿verdad? Y me parece que han estado relegadas durante mucho tiempo y hay que darles el apoyo que necesitan. Volviendo ya para terminar al comentario, sí, me parece que sería una de gran ayuda, ¿verdad? Tanto para los estudiantes como para nosotros, que pudiésemos entrar en un tipo de formación, aunque sea básica, para poder comunicarnos con ellos, ¿verdad? Me parece una idea pues, muy importante que ojalá se concrete muy pronto. Gracias, eso era. Yo quería reiterar el agradecimiento a la Escuela de Literatura, siempre, siempre, a través de, no solo con discapacidad auditiva. Yo tengo historias de literatura, de impresiones en braille y partes orales, hemos hecho de todo. Siempre todos los profesores que hemos abordado, en su mayoría, ¿verdad? Existen excepciones como todo en la vida, nos han dado una respuesta muy positiva. Y quisiera que también los otros profesores de otras unidades académicas tomen esa visión, ¿verdad? Los apoyos, yo quiero aclarar dos cosas. Los apoyos educativos están los que son muy específicos por su condición, ¿verdad? Como el uso del intérprete, un audífono con un producto de apoyo, pero está el apoyo natural, el apoyo que está ahí, que se crea, que usted le pregunta, como dice Juan Carlos, o la compañera que solicitó formarse en LESCO, hola, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Ese apoyo natural, gestual, solidario, que es el que tenemos que promover. Cuando usted ya no puede hacer algo, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a digitalizar esto? ¿Cómo vamos a construir esto? Esa es la actividad que propongo, pero hay que adaptarla. Entonces ahí usted va a requerir un apoyo específico. Promovamos un apoyo natural, cotidiano a nuestros alumnos, a todos, pero en la persona con situación de discapacidad. Es el grupo de mayor exclusión en el ámbito universitario. Recuérdenlo siempre, el grupo con discapacidad auditiva es el que más exclusión tiene. Y si ustedes ven las estadísticas, es el que menos ingresa a la U. Uno o dos por año en las dos. Uno o dos. Es lo único que ingresa. Imagínense. Los otros que trataron no logran entrar. No lo logran. Entonces imagínense. Trataron como ustedes, no entraron. No entraron. Entonces, eso es para que ustedes tengan una relación, digamos, contextual. Entonces, cuando ustedes tengan un alumno, ustedes dicen, wow, ¿cómo lo logró? ¿Cómo llegó aquí? Porque las barreras están presentes y los excluyen, sobre todo por la brecha lingüística. El examen de admisión tiene un lenguaje que ellos no lo logran y no lo logran, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y a todos, si tienen alguna otra pregunta, dice Antonia, que se la escriban, que la consulten en el chat y ella con mucho gusto. Y muy agradecida de verdad a todos por compartir conmigo y con Antonia y con la Vicerrectoría de Docencia, que siempre nos ha apoyado en este proceso, experiencias de vida que nos enriquecen y a seguir adelante. Este año 2022 es más retador que el 21. No sé si Beltrán o algo del cierre. Bueno, pues yo creo que Lenin, voy a poner, ay, que se me está atorando la cámara. Bueno, yo creo que ya no hay más consultas, entonces creo que podríamos dar por terminado el seminario el día de hoy, agradecerles por su participación. Creo que hay que destacar que el que ustedes estén aquí demuestra su compromiso, sobre todo algo, su actitud y sus ganas de querer poder ayudar a apoyar, no es ayudar, a apoyar, generar procesos de resiliencia en personas con discapacidad y con personas con cualquier tipo de diversidad en el aprendizaje, ¿verdad? Entonces creo que eso es esencial. Desde la Vicerrectoría nos encanta generar esos espacios porque creemos que hay que ir haciendo cambios poquito, paso a pasito, ¿verdad? En favor de la educación inclusiva y que realmente la Universidad Nacional cada día sea un poquito más inclusiva a pesar de todas las barreras que todos los días nos ponemos, no solo estructurales, no solo sociales, sino sobre todo actitudinales, ¿verdad? Que tienen que ver con prejuicios y estereotipos, ¿verdad? Entonces, darles las gracias, invitarles a que nos continúen acompañando. Recuerden que el próximo martes tenemos el
seminario de apoyos educativos para estudiantes con necesidades de aprendizaje específico. Y el jueves, de hoy en 8, tenemos el de apoyos educativos para estudiantes con discapacidad físico-motora, ¿ok? Y queda el compromiso de poder coordinar, de poder gestionar y ojalá con éxito esos cursos del ESCO para que podamos darlos y de alguna manera hacer una universidad todavía más inclusiva. Darle las gracias nuevamente a Angélica Fontana por su disposición. Millones de gracias a Antonia por ese testimonio. Le puedo asegurar que el seminario no hubiera sido lo mismo sin usted, entonces felicitarla por eso, ¿de acuerdo? Y un abrazo para todos, que tengan un lindo día y feliz día para todos y todas. Muy buenos días y nos vemos en el próximo seminario. Gracias.